Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo 11 de octubre del 2020 tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra en esta mañana que se titula Las bodas del Cordero. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Apocalipsis 19:7. A todos los que nos ven en las redes sociales, estamos transmitiendo estos estudios para que sea de edificación. Así que hoy vamos a darnos un banquete con la palabra de Dios y que se llama Las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7 al 6. Estamos estudiando también las parábolas de Jesús y el domingo pasado vimos una parábola que se llama ¿cuál? La parábola de la gran cena. Y hoy este estudio que vamos a ver, que es la parábola de la gran, este estudio va a ir ligadito con la otra parábola, que es, el domingo pasado vimos la parábola de la gran cena. Este va a ir ligadito con la parábola de la cena de las bodas, que es otra parábola. Pero vamos a dar inicio a la lectura. Y dice Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Esta palabra es muy importante, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro pasaje en Mateo 22 del 1 al 14. Vaya Mateo 22, 14. Del 1 al 14. Mateo 22 del 1 al 14. Y aquí tiene como título Parábola de la fiesta de bodas. Para entender el contexto de Apocalipsis 19, 7 y 8, que son las bodas del Cordero que se están anunciando, tenemos que tomar este pasaje para ligar, armar el rompecabezas de esta boda, la boda del Cordero. Dice así, vamos a leer del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos a los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos.
Muy bien. Las bodas del Cordero. ¿Se acuerda de la parábola que estudiamos la semana pasada que se llama la parábola de la gran cena? Donde Dios hace una parábola, una comparación de las situaciones que pasan aquí en la tierra con algo celestial. La parábola es una comparación de la gran cena. Parábola es una comparación. Bueno, entonces dice que en la gran cena mandó a invitar a muchos. Y usted se acuerda que rechazaron esa invitación y que muchos pusieron excusa, que se fueron porque habían comprado una hacienda, otra había comprado una yunta de bueyes, y todos empezaron a poner pretexto. Y entendimos que de acuerdo a ese estudio, esa cena se refiere a la invitación que Dios hace a todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón, a todas las personas que no han sido convertidas, a que vengan a esa cena. La cena que invita aquí el Señor es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hicieron? Vimos de que la gente que siempre pone pretexto, que siempre no tiene tiempo, que porque el domingo tiene que trabajar o porque tiene que hacer otras cosas y que para Dios nunca tiene tiempo, pero sí tiene tiempo para emborracharse el día domingo. Para eso sí, y para otras actividades. Cuando el problema es, sabemos que tenemos actividades, sabemos que tenemos cosas que hacer, sabemos que tenemos que trabajar y que tenemos que hacer muchas cosas, pero nunca puede haber otra cosa más importante que venir a buscar a Dios. Principalmente a la congregación. ¿Por qué? Porque es aquí donde Dios nos va a hablar a través de su palabra. Y es aquí donde Dios quiere que nos juntemos, que nos congreguemos todos, para que todos oigamos la palabra de Dios, que es la que nos da vida espiritualmente, la que nos vivifica, dicen los salmos. Pero vimos de que rechazaron esa invitación, todos pusieron pretextos, vimos que también la iglesia lo está haciendo, ¿verdad? Y en esta parábola de la cena de las bodas vuelve a pasar lo mismo, el rechazo a Dios. Dice aquí que, versículo de Mateo 22, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Aquí el rey es el Padre, Dios. El hijo es el Hijo, el Señor Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los, dice aquí, convidados a las bodas, mas esos no quisieron venir. Miren, Dios desde el Antiguo Testamento hablaba a través de ¿quiénes? De los profetas. Hebreos 1:3, porque Dios hablando muchas veces en otros tiempos, hablando por los profetas, dice, hoy nos habla a través de su Hijo. Muy bien, Dios había hablado al pueblo de Israel a través de los profetas. Los profetas son los que predicaban, son los que declaraban la palabra de Dios, y eso es el Nuevo Testamento. Profeta es aquel que declara lo que está escrito, no es el que anuncia el futuro, es lo que predica, el que predica la palabra. Muy bien, ¿y qué pasó? Dios hablaba de que había un Mesías que había de venir a través de los profetas, por toda la línea del Antiguo, por toda la línea de la Biblia está Jesús en el Antiguo Testamento escondido. Y siempre Dios hablaba que venía el Mesías, que venía el Salvador, al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Pero dice aquí que, y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Aquí los primeros convidados, o sea, los primeros invitados, fue el pueblo de Israel. ¿Se acuerda que la misma cosa sucedió en la otra parábola? Que mandó a llamar, que mandó a invitar,
y rechazaron. Cuando Jesús viene y entra al escenario del mundo, ¿qué es lo que hizo? A los suyos vino y a los suyos, ¿qué? No le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1, 11, 12. ¿Y qué pasó? Jesús viene a los suyos, a su pueblo, dándole preferencia, y los suyos le rechazan. O sea, que rechazaron al siervo que Dios había mandado, al Señor Jesucristo. Y aquí estamos hablando que envió a sus siervos, los siervos del Antiguo Testamento, los profetas. Y dice el versículo 4 que volvió a enviar a otros siervos. ¿Quiénes son estos otros siervos? Porque está hablando, dice, a otros. Estos otros siervos ya se refiere a los discípulos de Jesús, a los 12. ¿Se acuerdan cuando Jesús mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio? Y que muchos aceptaron y que también muchos rechazaron. Y que después de los siervos, estos otros siervos, esa primera generación que Jesús había preparado de los 12 apóstoles, ¿qué pasó? Murió. Pero habían reproducido a otra generación y la iglesia se fue a predicar el evangelio. O sea que los siervos del Señor Jesucristo y que también muchos hoy en día aquí estamos vivitos y coleando. Y que después de los siervos, nosotros, estos otros siervos, a cada uno de nosotros Dios nos llamó a servirle. Los apóstoles, ¿qué pasó? Murió. Siervo apóstol de Jesucristo, llamado y la iglesia a ser siervo, dice en Romanos capítulo 1, comienza el apóstol Pablo. Dios nos manda a todos a ser siervos. ¿Qué es un siervo? ¿Qué sirve? Cada uno de nosotros. ¿En qué voy a servir? En lo que tú sepas hacer. ¿Qué pasó? Murió. Siervo, en lo que tú tienes esa capacidad, esa habilidad. ¿Se acuerda de la parábola de los talentos? Dios a cada uno de nosotros nos ha dado. Bueno, entonces, estos otros siervos, dice, volvió a enviar a otros siervos diciendo, decidan los convidados. He aquí he preparado comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Todo está dispuesto significa que el evangelio de Jesucristo es la manera más fácil y práctica en que Dios llama a la salvación a los seres humanos, que es solamente en creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el evangelio que Él nos trajo? Las buenas nuevas de salvación, que era por fe y por gracia, lo que estudiamos el miércoles un poquito, que la salvación es por fe y por gracia nada más, por creer en el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz, que fue suficiente para pagar la deuda de mis pecados y que yo lo acepto a Él como mi Señor y Salvador. Estoy aceptando su sacrificio como único pago de mis pecados. Bueno, entonces, dice aquí que empezó a llamar y enviar a otros siervos para que avisaran que todo estaba ya preparado. Y eso es lo que les decimos aquí a los que nos van a ver en las redes sociales. Usted, si no tiene a Cristo Jesús, mire, Dios lo está llamando hoy a que venga usted a los pies de Jesús, a que venga. Las bodas ya están preparadas, solo falta que se llegue el día, como vamos a ver. Dice aquí en el versículo 5, mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Qué triste da que siempre siguen rechazando la palabra de Él. Y ahorita se lo voy a ilustrar a este versículo. Sucedió tal y como dice. Ayer yo fui a trabajar, como siempre, paso en muchos negocios y había un gerente que lo acababan de despedir o renunció. La cosa es que se quedó sin trabajo. Le fue mal, había mucha presión, no soportó, era empleado, le echó ganas, ascendió a gerente y llegó nada más a gerente y no aguantó la presión, renunció, se queda sin trabajo. Y como yo platico con ellos, siempre cuando Dios me da oportunidad, no me importa perder 5 o 10 minutos más ahí, pero siempre les hablo de la palabra. Y le dije, oye amigo, supe que te quedaste sin trabajo, no lo encontré, le mandé un mensaje porque tengo sus WhatsApp, le digo esto y esto y esto.
te invito mañana a que vengas a la congregación, me gustaría orar por ti y tu familia, ya que te has quedado sin trabajo. ¿Y saben qué me dijo? Gracias, don Luis, pero tengo planeado ir a chaporrear con mi padre. Imagínense, quedarse sin trabajo en este tiempo tan difícil que cuesta conseguir trabajo ahorita, y si lo consigues, mal pagado, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hizo? No hizo lo mismito que acá. Gracias, pero ya tengo planeado ir a chaporrear un terreno con mi padre. Qué tristeza, ¿verdad? Que en vez de que él hubiera aceptado esta invitación, no mía, sino que de Dios. Porque cuando nosotros nos ponemos a hablar a las personas, es Dios el que nos pone a hablar. Cuando tú dispongas tu corazón de hablarle a las personas sin miedo, no sabes ni te imaginas qué cosas vas a decir, porque el Espíritu Santo hablará por ti, y eso está en la Biblia. Cuando ustedes decidan hablar y dar testimonios, dice Jesús en Mateo 24, no se pongan a pensar en lo que tenga que decir, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Y eso es lo que hace Dios. Por eso necesitamos ser valientes, agarrar valor para hablar a la gente. La cosa es que esta persona me rechaza la invitación y me dice, gracias, pero tengo que ir a chaporrear. Y no lo mismo que hizo este hombre aquí, que se fue a su labranza, a su trabajo. ¿Por qué somos así de mal agradecidos? ¿Por qué la gente siempre sigue rechazando la invitación? Siempre pone pretexto. Lo mismo que pasó en la parábola pasada. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y no fue lo que pasó con la iglesia primitiva. Los discípulos fueron perseguidos. Cuando después de que Jesús resucita, ellos estaban escondidos por temor de que también a ellos los podían crucificar. Y empieza la persecución. Y después de que Jesús asciende al cielo a los 40 días, porque a los 50 días viene la venida del Espíritu Santo, empiezan a predicar el Evangelio, se van de ciudad en ciudad, tenían que huir, tenían que escapar, y Dios permitió de que los discípulos tenían que andar de ciudad en ciudad huyendo para que se pregonara el Evangelio por todo el mundo, porque si los discípulos no hubieran salido de Jerusalén y se hubieran quedado ahí, no nos hubiera llegado el Evangelio a México. Y eso es lo que quiere Dios, que salgamos de Jerusalén, que salgamos de nuestras casas, que salgamos de aquí, que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué pasó? Los mataron. La historia de la iglesia, de acuerdo a los historiadores, Pedro lo colgaron, de acuerdo a la historia, eso no está en la Biblia, de cabeza. Crucificado, pero de cabeza. Y así los mataron a todos. Pablo en Timoteo le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, ¿sí? Etcétera, etcétera. A todos los primeros siervos los mataron. Y por eso dice aquí que, versículo 7, al oír el rey, el padre, se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Esto era una profecía que Jesús ya estaba declarando. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Se acuerdan? En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito romano quemó la ciudad y destruyó el templo. Ese templo que había sido reconstruido por Herodes, y ese templo donde entró el Señor a Jesús a predicar, en el año 70 vinieron los romanos por el emperador Tito, quemaron la santa ciudad y destruyeron el templo. Ese templo, desde esa fecha, del año 70 hasta ahorita, es el muro de los lamentos. El muro de los lamentos es todo lo que queda de ese templo. Dios estaba ya profetizando que vendría, quemó su ciudad por haber rechazado, por haber matado a sus siervos, por haber matado a sus apóstoles, por haber matado a los primeros cristianos del primer siglo, por haber matado a sus profetas.
¿Se acuerdan que Jesús le dice, oh Jerusalén, Jerusalén? Dice, tú que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces los quise tener como la gallina tiene sus pollitos bajo sus alas protegidos? Pero no me dirás más, no dirás más bendito, hasta que cuando digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta ese día, en su segunda venida, Israel se va a convertir. Después de que le haya ido como en feria en la gran tribulación, ahí tendrá que reconocer a su Mesías. Se quema la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Muy bien. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntaron malos y buenos. Aquí es donde otra vez entran los gentiles. Los gentiles son todas aquellas personas que no son judías étnicos. Somos gentiles. Y es aquí donde el evangelio se expande a los gentiles, y como viene Jesús a los suyos, le rechazan, entonces se da la vuelta y se vuelve a los gentiles, y por eso ya no hay ni judío ni griego, ya no hay blanco, negro, todos somos un solo cuerpo del Señor Jesucristo. Y dice acá que fueron por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, a todos los que aceptaron a Jesús como su Señor y Salvador. Malos y buenos, aquí está. Malos y buenos tenían que aceptar la invitación y las bodas fueron llenas de convidados. Muy bien. Vamos a hacer una pausa hasta ahí. ¿Por qué? Si estamos hablando de las bodas del Cordero, sabemos de que espiritualmente nosotros estamos ahorita desposados con Cristo Jesús. La iglesia representa la novia. ¿Se acuerda que leímos que se le ha concedido vestirse de lino fino? Muy bien. Si estamos hablando que estamos desposados, vamos a ver un contexto de acuerdo a la tradición judía, cómo es que se celebraban las bodas. Y por eso Jesús, al tiempo de él, la tradición judía, de acuerdo cómo eran las bodas, de a ese contexto Jesús cuenta esta parábola. En Isaías 54, anótelo para que avancemos. Isaías 54, 4, 5. Isaías 54, 4, 5. Dice, no temas, hablando Dios al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. No temas pues, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. ¿A quién le estaba hablando aquí? Al pueblo de Israel. En una metáfora, es un simbolismo espiritual de que tu marido es hacedor. Dios había tomado como esposa, como mujer al pueblo de Israel. Muy bien. En Oseas 22, 18, 19, vamos viendo, si no le da tiempo de buscar, anote primero y luego busque. Oseas 2, 18, 19. Oseas 2, 18 al 19. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo,
con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Aquí Dios vuelve a hablar otra vez al pueblo de Israel a través del profeta Osea, que dice que y te desposaré. Esta palabra desposar, desposorio, desposaré, significa compromiso nupcial. ¿Se acuerda que hoy en día aquí en México, cuándo se lleva a cabo el compromiso nupcial entre una pareja que se va a casar? Cuando el padre del novio va a visitar a los padres de las novias, platican y ahí se lleva un acuerdo de que ya los futuros cónyuges han decidido casarse y para tal fecha han puesto la fecha, y es ahí donde se lleva el convenio, donde los padres de la novia tienen que estar de acuerdo para que todo se lleve a cabo, ¿verdad? Y en ese momento queda el compromiso. Por ejemplo, hermanas que están aquí, el día que las fueron a pedir, ¿se acuerda cuando las fueron a pedir? Ahí usted quedó desposada con su futuro esposo ahorita, quedó comprometido. Es lo que hizo, es lo que pasó entre José y María. Estaban desposados, estaban comprometidos. Bueno, entonces estamos hablando de que estamos poniendo unas bases bíblicas de por qué, de acuerdo a qué es que Dios toma por esposa, y ahorita somos nosotros la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todo creyente que tiene morando el Espíritu Santo. La iglesia no es el edificio, la iglesia la forman los creyentes, los verdaderos creyentes. Muy bien. Entonces, dice acá, ahora vamos a ir a Marcos 2:19. Marcos 2:19, vuele. Si ya sabe los libros de memoria, ya de volada nada más le da 2 vueltas a la Biblia y ¡fum! Y si no sabe, se lo dejo de tarea que ponga a estudiar el índice. Jesús le dijo, ¿acaso los que están de bodas, dice, acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Aquí esta contestación que hizo Jesús fue de acuerdo a la pregunta que le hicieron en el versículo anterior, versículo 18, porque los fariseos le decían a Jesús, oyes, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Nosotros ayunamos, de acuerdo a la ley de Moisés, etcétera, etcétera, tenemos que ayunar ciertos días. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? ¿Qué acaso tienen otra religión? ¿Qué acaso tienen más privilegio que nosotros? Y Jesús les contesta, es que mientras está el esposo, por eso, de acuerdo a este pasaje, sacamos que Jesús es el esposo. ¿Con quiénes estaba Jesús? Con sus discípulos. Sus discípulos ya estaban formando parte de la iglesia. Y ellos eran los que iban a formar la novia, la futura esposa, porque ahorita estamos desposados, nada más comprometidos. Muy bien, entonces Jesús es el novio, la iglesia es la novia, y que viene para venir a recoger a la novia. Muy bien. Para que entendamos un poquito más, vamos a ver un poco de las costumbres judías, cómo era la tradición judía por la cual Jesús se basó de acuerdo a la tradición del pueblo de Israel. En aquel tiempo, cuando se querían casar, ¿verdad? Los muchachos, la pareja, el padre venía, y aquí va entendiendo por qué, de acuerdo a esta tradición. El padre del novio venía a la casa de la novia y tenía que
pagar un precio por la novia. Tenía que pagar un dinero, llegaban a un acuerdo, y esto en el hebreo se llama moar, que se llama compromiso por precio. O sea que el padre del novio llegaban a la casa, acordaban, miraban a la novia, hablaban con los padres y tenían que pagar un precio, darles un dinero. Y ahí también juntamente el padre le entregaba un rollo de lino fino a la novia, porque la novia tenía que fabricar su propio vestido. ¿Va entendiendo? El padre, haciendo un compromiso, tenía que pagar un precio que se llama moar. Tenían que pagar un precio y darle un rollo de lino fino a la novia para que ella misma construyera, fabricara, costurara su propio vestido. ¿Y saben qué? ¿Y no acaso la novia fue comprada a precio y no con dinero, sino que fue ¿a qué precio? De sangre. Después de haber llegado el acuerdo, de haber entregado el rollo de lino fino, se iban a casa y los novios no se volvían a ver durante mucho tiempo, porque el novio, al regresar a casa, tenía que empezar a construir dónde iban a vivir. Él empezaba a construir y no podían ir por la novia hasta que la vivienda, la casa que estaba construyendo, el novio, no se iba a llevar a cabo la boda hasta que no tuviera terminada la casa, la vivienda. Mientras tanto, la novia tenía que terminar su vestido. Aquel trabajando en la casa, la novia trabajando en su vestido. Muy bien. Y no podían verse. Y el padre sabía cuándo se iba a llegar la fecha. En el contrato nupcial, en la hora del pacto, no ponían fecha. Hoy en día, aquí en la tierra, ponemos fechas. Cuando van a pedir a la novia, bueno, pues va a ser la boda tal fecha. Y bueno, en aquel tiempo no ponían fecha, porque el padre, hasta que no mirara al hijo que ya había terminado la casa, por eso no ponían fecha, porque si el hijo no se apresuraba o no terminaba, no podían pedir salir a la novia. Y la novia tenía que estar trabajando en su vestido. Si alguna vez se llegaba ya el hijo, terminaba la casa e iban por la novia y miraban que la novia no había ni siquiera empezado a fabricar su vestido, a costurar su vestido, entonces la descartaban porque no era digna. ¿Ahora va entendiendo? No era digna. Por eso aquí dice que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Y qué es el lino fino? El lino fino aquí en la Biblia representa símbolo de nuestra vida. Es una pureza. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida cristiana, el lino fino representa la pureza espiritual en el creyente, que Dios nos ha dado por gracia. ¿Sí? Entonces, el lino fino también es una de las características de la santidad en el cristiano. Es una característica que perdura por toda la vida en el creyente. Cuando nosotros venimos a Cristo, veníamos todos cochambrosos, sucios, llenos de pecado.
En el momento que aceptamos a Cristo, dice la Biblia que Él nos da vestiduras blancas y que nos ha vestido con vestiduras y que su justicia, la justicia de Cristo, fue imputada a nosotros. En otras palabras, que la justicia de Cristo nos es imputada, nos es puesta, es como que si te dieran un saco, porque aquí tienes manchas, tu vestidura está sucia, viene Cristo Jesús, te da un saco y tú te lo pones y te tapas y eso te tapa. Fue imputada, porque Él solamente tenía esa justicia, nosotros no. Muy bien. Pero también a la misma vez la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, en ese momento se nos dan vestiduras blancas. Primero nos limpian. Dios nos limpió de todo pecado porque nos arrepentimos y nos pone vestiduras blancas. Ahora, ¿qué pasa? Es un transcurso en la vida cristiana y que va a llegar de vez en cuando que nos vamos a manchar. Nuestras vestiduras que nos dieron espirituales se manchan cuando pecamos contra Dios. Y es por eso que todas las noches, antes de irse a dormir, usted tiene que venir al lavamiento, al baño. Señor, dame tu jabón. Cuando oramos y le pedimos perdón, todos los días. Si usted lleva 3 días y no ha confesado ese pecado, ese pecado lo va a ir llevando y arrastrando, y arrastrando, y arrastrando, y su vida espiritual va a decaer. Por eso todos los días tenemos que venir a limpiarnos con la palabra. Antes de usted irse a dormir, tiene que agarrar la Biblia, leer 10, 15, 20 minutos, olvidarse de Facebook, WhatsApp, etcétera, etcétera, dedicarse a la palabra y orar. Y acordarse, Padre, perdóname por esto y esto y esto y esto y esto. Nuestra conciencia nos dice en qué pecamos todos los días. ¿Ok? Tal vez no fue un pecado de moralidad, inmoralidad. Son pecados, como dicen, leves, pero es pecado. No hay pecadito ni pecadote, es pecado, pero los tenemos que confesar. Muy bien, esas vestiduras se nos manchan y tenemos que lavarlas todos los días, tenemos que lavarlas en la sangre de Cristo. Muy bien. Y el lino fino entonces representa nuestra vida de santidad. ¿Qué quiero decir? Una cosa es de que nos manchemos de vez en cuando, de que pequemos de vez en cuando, pero otra cosa que vayamos y nos embarremos en el lodo. Eso es otra cosa. ¿Ya? O sea que actúes con premeditación, alevosía y ventaja. Que ya tengas pensado aquí qué vas a hacer. Que estés pensando en qué vas a pecar. Y que ya lo pensaste. Y que lo traes en tu mente. Y cuando tú no sacas de tu mente eso que ya te está dando vueltas, ¿sí? Y que ya tienes pensado hacerlo, el fin de semana ya se me está antojando la cervecita por ahí, una chelada con limoncito y sal. Ya lo traes trabajando. Ya traes trabajando aquí en la mente a la mujer que viste por ahí. Y si tú en ese momento, en el nombre de Jesús, reprendo estos pensamientos, sal de mi mente, Padre, ayúdame, tengo esta lucha, quita estos pensamientos perversos, malos. No quiero pensar en ese pecado, no quiero pensar en esta mujer que no es mi esposa, no quiero pensar en este hombre que no es mi esposo, no quiero pensar en ese video que vi hoy en la mañana ahí en internet, en el celular. Porque eso que tú ves es como una película que se te queda aquí y para que lo saques va a costar. Y al tú no tener las fuerzas y no buscas ayuda en el Padre, te va a arrastrar y vas a terminar cayendo en ese pecado. Tenemos que acostumbrarnos a reprender en el nombre de Jesús todo pensamiento malo, perverso, cualquier cosa. En el nombre de Jesús te vas fuera. Yo así lo hago, se los digo sinceramente.
Porque aunque soy pastor, siempre vienen, nosotros no es que pequemos con alevosía ventaja, pero siempre vienen porque Satanás está mandando dardos, a ver en qué situación nos va a hacer caer. Y el diablo primero va a tirar a la cabeza de la iglesia, al pastor, ¡fum! Y le va a mandar mujeres bonitas por ahí, y otra por acá, y cuando ande en la calle y por donde quiera, y si el pastor no está espiritualmente fuerte, va a caer. Satanás se viste como ángel de luz. Satanás te va a mandar un hombre que te alabe, que te alabe ahí, mujer, en la carnicería, en el mercado. Igual los varones, ahí en la calle. Se te va a presentar una mujer bien bonita, porque Satanás se viste como ángel de luz. Y es ahí donde tenemos que discernir. Y como estamos en esta carne, fuera en el nombre de Jesús, volteo mi vista, cierro mis ojos. Si cuando estés a punto de que estás viendo una situación por ahí y que alguien por ahí está mostrando las piernas ya en este sentido, cierra tus ojos. Yo aprendí a hacerlo, hermano. Voy en la calle y ¡fum! O volteo o cierro mis ojos. Porque si me quedo ahí, te lleva cautivo. Y la mente va. Y ahí vienes manejando, ahí vienes caminando, llegas a tu casa, te habla tu esposa. Sí, mi amor, te estoy hablando. Te está dando vueltas. De eso se trata el lino fino, que nuestra vida tiene que ser pura. Te vas a manchar, te vamos a manchar, pero tenemos que limpiarnos. Pureza espiritual. En otro sentido también, la obediencia total y absoluta a la palabra de Dios. Al tú obedecer, estás obedeciendo porque ya dominaste, tienes fuerza, tienes dominio propio. La Biblia dice que se nos ha dado un espíritu de amor y dominio propio. Dominar sobre eso que te quiere jalar. El pecado nos asedia como un imán. Y te va a jalar, y Satanás te va a querer jalar con tus amigos que no son cristianos, que echan trago, etcétera, etcétera. Con tus amigos de la secundaria, de la prepa. Hey, vení aquí, mira este video. Si tú eres cristiano, no corras, huye. No, gracias. No seas marica, mira. No me importa, gracias. O tus amiguitas que te van a estar enseñando ahí, donde sea, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Ellas tienen otro pensamiento. Tú conoces la palabra, tú tienes los pensamientos de Cristo, tú piensas como Cristo piensa, no, tú no piensas como ellos piensan, si eres cristiano. Entonces, no participes en las cosas que ellos hacen. Las jovencitas se van a llegar a burlar y no importa. Que se burlen cuando sepan que tú eres virgen. No me digas que seas virgen. No me digas, por favor, sí, ya. No importa. Guardarse hasta el matrimonio, en el caso de las señoritas, es un honor que han llegado con su lino fino y resplandeciente, con su vestido de novia. Esto no lo entendíamos antes. ¿Por qué creen que nosotros cometimos errores? Y muchos se comieron la torta antes de recreo porque era normal. Pero ahora ya no es normal a nuestra forma de pensar porque pensamos como Dios piensa. Y es aquí nosotros donde tenemos que hablar a los que no saben, los que están en tinieblas. Y decirles, no, amiguita, ¿sabes qué? Yo me guardo porque amo a Dios, soy cristiana. ¿Sabes qué? Y si tú lo estás haciendo con tu novio, déjame decirte un consejo. Te quiero mucho, eres mi amiga aquí de la escuela, pero ¿sabes qué? Eso es fornicación y es pecado delante de Dios. Y si tú mueres, te vas derechito al infierno. La Biblia lo dice, no soy yo. Con buenas palabras, con mansedumbre, ¿verdad? Y así tenemos que hablar a la iglesia, a las parejas que no se han casado, que civilmente que están viviendo en fornicación por el amor de Dios. Se les tiene que enseñar, hermanos, váyanse a ordenar sin hacer fiestas ni boda, ahí con el juez y sus 2 testigos y cásense porque esas leyes fueron puestas por Dios.
Tú no puedes estar viniendo a la iglesia aquí en fornicación. A ver si todavía experimentando y probando, a ver si me conviene casarme con esta. Y no me caso pues porque todavía no estoy seguro si me voy a quedar con ella. Por el amor de Dios, entonces estás jugando. Y tu mujer, ¿por qué sigues con él? Entonces no te ama. Mándala a volar 1, 2, 3 años y todavía para ver si le convienes o no. O viceversa. Porque a veces la mujer que no se quiere casar, no quieren compromiso. No le entienden, el mundo no le entiende. Y tenemos que hablar así, radicalmente. Porque si les hablamos suaves, nada más los apapochamos y no se convierten. Por eso están las religiones. Porque creen que las religiones están llenas de pecadores. Y no es una ofensa, lo digo en buen plan a los que nos ven. ¿A poco usted no sabe que ahí en la religión llegan con la amante? ¿A misa? Por el amor de Dios. Bueno, entonces en el tiempo ese de las fiestas judías, mientras estaba llevando la preparación de la casa, el hijo iba a preparar vivienda. ¿Qué acaso dice en Juan 14? Vaya Juan 14, 2. Del 1 para que leamos completo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué se fue a hacer Jesús? Él es el novio. Se fue a preparar moradas, viviendas para nosotros. Para que después del arrebatamiento de iglesia, ¡fum!, nos vamos al cielo. Allá tendremos una casa. Por eso no ha sucedido el arrebatamiento. El Padre dice, y no acaso el Padre dice, el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Tal y como se llevaban las costumbres. El Padre está esperando que el Hijo termine las moradas. A lo mejor ya están listas, están afinando unos detalles, está llegando. Y como el Padre solo Él sabe la hora, mientras que aquí en la tierra la novia está preparando su vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, sin mancha, sin pecado, sin arruga. Dice aquí en 2 Corintios, vaya rápido. Segunda Corintios 11:2. Vamos a ver si hay. 2 Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pablo dice, oigan, ¿sabe qué? Yo los he comprometido a través del Evangelio, a través de la predicación, con un solo esposo, con el Señor Jesucristo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Miren, qué terrible se da en las bodas de hoy en día, de que el novio está confiado de que con la que se va a casar su esposa es virgen. Y la novia no diga nada. Él supuestamente, si ya platicó con él y le ha dicho, no, pues soy virgen, y que a la mera hora después de la boda les haga con que no, qué gran decepción para el novio. Y eso ha sucedido. Y ha pasado. Y se ha visto que en algunos casos han fingido algunas mujeres. Han mentido. Por eso dice aquí, para presentarlos con una virgen pura. ¿Pura de qué?
pura de pecado, limpia. Ahora entienden, jovencitos y jovencitas, cuán gran valor le da Dios que te guardes hasta que llegues al matrimonio. Y es para los jóvenes también. Esto es para los jóvenes. Porque aquí no solo las mujeres se tienen que guardar, los hombres, nosotros no lo sabíamos esto. Nosotros veníamos con otro rollo, con otro virus ahí que nos enredaron, etcétera, etcétera. Y que el hombre tiene que conocer ya cuando llega a su adolescencia, mujeres, y tener relaciones para que se desarrolle. No, señor, eso es pecado. El varón, el jovencito, tiene que guardarse puro hasta que llegue el matrimonio. Y si en tu escuela, donde te digan tus amigos, por eso no es bueno juntarse con amiguitos no cristianos, porque te echan a perder. ¿Qué te enseñan a los varoncitos? ¿Qué les empiezan a enseñar? Que se empiecen a masturbar. Y esto es bueno para los jóvenes, y lo tenemos que decir. Es pecado. El que fornica con su propio el que fornica con su propio cuerpo, peca. Es fornicación. Entonces, ¿qué tienen que hacer los jovencitos? Guardarse. Yo no sé por qué está saliendo este tema, pero ya que salió. Algo va a servir. Cuando un jovencito es inocente, viene caminando, o una jovencita también, viene caminando en su inocencia, 10, 11, 12, 13 años, él está inocente. Nada más entra al internet y ve pornografía, ahí se le quita la venda de los ojos y perdió su inocencia. Es por eso que los jóvenes, al ver ya inmoralidad, pornografía, ahí el diablo viene como una jauría de demonios y empieza a trabajar en la mente, a pervertir la mente de los jóvenes, y por eso los jóvenes empiezan a masturbarse. O te empiezan a decir, vamos allá, vamos a conocer unas chicas por allá. Nada. Usted se tiene que guardar. Usted tiene que ser virgen, jovencito y jovencita que me escuchan. Por eso, nunca permita que sus ojos vean inmoralidad. Aunque se lo quieran enseñar, usted huya. Porque si usted no ha visto nada, gloria a Dios, así manténgase. La pornografía es un demonio grueso que controla esa cosa. Es del diablo. Por eso muchas gentes se han vuelto homicidas. Ted Bundy comenzó con revistas pornográficas. Después se fue pervirtiendo, atrajo demonios y después se volvió un asesino en serie. Mataba a las mujeres y las violaba. Le dieron pena de muerte. Y un día antes de su pena de muerte, se arrepiente y acepta a Cristo. Y eso porque llegó una persona que era periodista en ese tiempo y era cristiano y le habló de Jesús. Por eso, tanto jóvenes y señoritas tienen que guardarse. Y es mejor que se los enseñemos aquí con la palabra de Dios, como lo dije hace rato, y no que lo aprendan por otro lado, porque ahí de otro lado te lo van a enseñar de otra forma. Aquí te los estamos enseñando bajo la palabra de Dios, que no es fuera nada del otro mundo, todo tiene su tiempo, todo lo vas a llegar a saber, pero cuando tengas tu esposo o tu esposa. Así tiene que ser. Por eso, imagínense, jovencitos, y se ha visto en las iglesias, ya viene la hermanita con su panza. Salió con su domingo 7 la señorita, cristiana. ¿Por qué? Porque no tienen buena educación de padres, no tienen una orientación vocacional basada en la palabra de Dios, y por eso aquí tenemos que tocar todos estos temas importantes que no están fuera de nada. Simplemente que esto ya lo entienden porque ya tienen una edad que ya se les puede decir. Esto que estoy hablando yo no se los voy a decir a unos niños de 5 o 6 o de la escuelita bíblica, no lo van a entender. Pero los que están aquí ya lo entienden y lo saben, ¿verdad? Entonces, ¿quieres irte en el arrebatamiento? Guárdate, joven y jovencita. Si no ha venido Cristo y Dios más adelante, cuando cumplas tu mayoría de edad, quieres casarte, no hay problema. Dios te va a mandar un varón cristiano, 100% cristiano, una mujercita 100% cristiana. Así tiene que ser, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a lograr?
teniendo tu relación personal con Dios. Eso es lo que te va a ayudar a tener temor. Cuando cualquier cosa que quieras ver, va a venir rápido el Espíritu Santo, te va a hablar. Hey, ¿qué estás haciendo? Aquí te va a hablar. Y cuando sientas eso, es que Dios te está hablando. Y si no sientes nada, es que no tienes el Espíritu Santo. Y hay que tomar conciencia. O somos o no somos. Muy bien, entonces Jesús se fue a preparar las viviendas. La iglesia está trabajando en su vestido. ¿Ok? El vestido, el lino fino, son, dice aquí, las acciones justas de los santos. En Apocalipsis 19 dice que vamos tantito a repasarlo, Apocalipsis 19. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué significa acciones justas? Es la palabra acciones. Esta palabra acciones es dikaiomata. En el griego, esta palabra acciones, por eso a veces tenemos que recurrir al original. Acciones dikaiomata, y hace alusión a una vida obediente a la palabra de Dios, sujeta a la dirección del Espíritu Santo. Cuando dice, porque lino fino es las acciones justas de los santos, ¿qué es una acción? Algo que tú haces. Las acciones justas significan ser obediente a la palabra de Dios. Por eso, cuando un cristiano es obediente a la palabra de Dios en todos los términos, es una acción justa. Aparte, es cuando ya fuimos justificados. Romanos 5:1. Ahí ya se llevó una justificación. Pero aquí dice que es las acciones justas. ¿Por qué se le ha concedido de vestirse de lino fino? Por sus acciones justas, por su obediencia en la palabra de Dios. En otras palabras. Muy bien. Si en aquel tiempo venían y la novia no estaba dispuesta, no había fabricado su vestido, es que porque no era digna, no le interesaba, por lo tanto, se podía romper ese compromiso. ¿Verdad? Muy bien. Mientras el novio estaba preparando las viviendas, la casa donde iban a vivir. Bueno, este versículo, en otra versión, dice que las acciones justas de los santos es la conducta correcta del cristiano, interna, que ha realizado en toda su vida desde que se convirtió. Entonces, si nos ha concedido de vestirlos de lino fino, ¿cómo entonces estamos fabricando nuestro vestido? ¿Cómo seguimos trabajando? Con la obediencia. Nada más. El que me ama, guarda mis mandamientos. No puedes obedecer a medias. No se puede obedecer al 50%, ni al 30%, ni al 20%. 100%. Dios no nos quiere al 10, ni al 20, ni al 30, nos quiere al 100. Se nos ha dado una salvación tan grande, fácil, que no nos costó nada. Por eso en el Antiguo Testamento tenía que venir la gracia de Dios a sacrificar un cordero, porque nadie podía cumplir la ley, demandaba tanto. ¿Ya leyeron Levítico, Deuteronomio? ¿Se dieron cuenta algunos pasajes cómo demandaba tantas cosas Dios, que yo cuando leí, Dios mío, ¿quién se iba a salvar entonces? Nadie. Está cañón guardar todos los mandamientos, todas las leyes que demandaba ahí, eran muchas. Por eso nadie se podía salvar. Y por eso tenía que venir la fiesta de la Pascua, para que ahí fueran limpiados y perdonados sus pecados. Un ser inocente, un borreguito, tenía que pagar por los pecadores.
¿Qué culpa tenía ese cordero? Pero esa es la gracia de Dios. Siempre ha sido por gracia. Aunque digan que por guardar la ley de Moisés les ayudaban, sí. Pero al final era por gracia. O sea, y ese cordero, pues obviamente es símbolo de Cristo. Tipificaba lo que venía a ser Cristo. Por eso dijo Juan el Bautista: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo que me ve en las redes, solo Jesús va a quitar sus pecados, no la religión. Escudarse bajo una religión, sea consciente usted mismo. Desde que usted está en una religión, ¿no su conciencia le acusa cuando usted peca contra Dios? Por eso hoy lo invitamos a que venga a Jesús. Él está haciendo una invitación hoy a estas bodas que se van a realizar. Muy bien. Así que se llevaban las bodas. Entonces, cuando ya estaba lista, el hijo había fabricado la casa y la novia su vestido, ¿qué hacían las tradiciones judías? Se agarraba el shofar, era la tradición de tocar una trompeta. Como símbolo, ha llegado el tiempo. Vamos por la novia. Ya tiene listo su vestido. Vamos, hijo, vamos a traer a tu novia. Y ahí venían y se llevaba a caso el casamiento. ¿Y saben qué? Esa boda, la fiesta de las bodas, duraban 7 días. Y no es casualidad que van a tardar 7 años. 7, 7, 7, el número perfecto de Dios en la Biblia. El 10 es excelencia. Para Dios el número 7 es perfecto. Muy bien. Es así como se llevaban y tal y cual es como se va a llevar las bodas del Cordero. Nosotros tenemos que estar trabajando en nuestro vestido, limpiándolo, desarrugándolo, planchándolo todos los días, que nuestras vestiduras que se nos fue dado y nuestro vestido que se nos concedieron darnos estén limpios y resplandecientes, porque dice Pablo: yo quiero presentar a una iglesia pura, virgen y sin mancha delante de Dios. Pablo estaba apelando, intercediendo por la iglesia bajo la palabra de Dios, bajo el evangelio. Y ese es nuestro compromiso. Si usted quiere ir a las bodas del Cordero, no deje de trabajar en su vestido, en sus vestiduras. Muy bien. Al rechazar Israel a Dios, dice en Romanos 10:19, vaya a Romanos 10:19. Romanos 10:19 al 21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es mi pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Israel hasta el día de hoy es un pueblo rebelde y contradictor que no quieren aceptar a Jesús el Mesías como su Señor y Salvador. Y lo mismo pasa con los religiosos que no quieren aceptar a Cristo, que están sentados en sus machos bajo su religión, que no quieren, se les habla del evangelio, se les dice que usted no se puede salvar por sí mismo. Usted tiene que recibir a un Salvador. Para eso vino Jesús. Nadie se puede salvar por sí mismo. Todos tenemos necesidad de un Salvador. ¿Ahora entiende por qué la religión no puede salvar? ¿Y por qué nosotros le invitamos a que venga Jesús? Nosotros no le invitamos a una religión más, no le invitamos a este lugar como una religión más y que aquí está la salvación y que aquí sí. No, Señor, nosotros no somos nada. Jesús es el que hace todo. A Él lo invitamos. Venga a los pies de Jesús y Él
lo llevará al Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Lucas 12:35-40. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Jesús hablando. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aquí está hablando, habla de dos partes. En este versículo les dice a los sobrevivientes de la gran tribulación, al pueblo de Israel, al remanente fiel que va a sobrevivir a la gran tribulación, porque aquí, si se dan cuenta, y vosotros sed semejantes a hombres que guarden a que su Señor regrese. ¿De qué? De las bodas. Está hablando de su segunda venida. Muy bien, vaya con cuidado, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Le está hablando a Israel, pero también a la vez nos habla a nosotros. Bienaventurados aquellos siervos a los que, ¿cuál es su Señor? Cuando venga, halle velando de cierto que se ceñirá y que se sientan a la mesa y vendrá a servirles. ¿Vio la mesa que estaba? Es una ilustración, no sabemos, puede que así sea. Y que de repente en ese día de las bodas, que sea así como en esta imagen, estén los ángeles ahí recibiendo a la iglesia, y está la alfombra roja, y que vamos a ir pasando, y los ángeles, bienvenido, bienvenido, pasen adelante. Y cuando llegas, te sientes en la mesa, y que de repente veas a alguien ahí. Hola, hermano, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Y usted quién es? Soy Lucas. ¿El médico? Así es. Mucho gusto. Hola, hermana, ¿cómo estás? ¿Y usted cómo se llama? Soy Miriam, soy María. ¡Y! La Virgen. Así merito. Y por allá veas. ¿Qué tal, Moy? Allá está Moisés. Vieja, allá está Moisés. ¿Y cómo lo sabes? Conocimiento intuitivo. ¿Cómo nos reconoceremos allá en el cielo cuando estemos ahí en la gran fiesta? Conocimiento intuitivo que nos dará Dios. ¿Y cómo? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Se acuerdan el pasaje del monte de la transfiguración? Que le dijo Pedro: Señor, ¿no quieres que preparemos una enramada para Moisés y Elías? ¿Cómo supo Pedro que él era Moisés y que él era Elías? Habían pasado miles de años, nunca se conocieron. ¿Cómo supo Pedro que él era Moisés? ¿Sí lo leyó? ¿Ya se acuerda de ese pasaje? Por el conocimiento. Así será. En aquel día así nos estaremos viendo. Ahí nos conoceremos a todos esos santos, los mártires. De repente imagínate que estés ahí o a tu lado se aparezca. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hermano, ¿cómo se llama? Yo soy Timoteo. Ah, el hermano Timoteo. Wow. Pedro. Ah, hermano Pedro, usted era el bravucón ahí de la Biblia. Así mero. Y así sucesivamente nos conoceremos en esa fiesta. Pero antes de esa fiesta, ¿se acuerdan que es primero? El tribunal de Cristo, ¿verdad? Primero es la entrega de premios, de Óscares, como aquí, como en Hollywood. Y después, ¿qué hacen los de Hollywood? La entrega de premios, y luego van a la gran cena. Nosotros al tribunal de Cristo, después del arrebatamiento, entregar cuentas, que es lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo.
ganaremos o perderemos recompensas, etcétera, etcétera. Y después vamos a la fiesta, a las bodas, a casarnos. Ya ve que dice que los santos del Antiguo Testamento van a resucitar después de la segunda venida. Es que eso sí vamos a ver a Moisés. Ok. Solo vamos a ver a... Una cosa es que ellos sí van a resucitar en su segunda venida. Yo lo estoy diciendo como una comparación, una ilustración. Porque cuando dice que ellos van a resucitar en su segunda venida, es que van a bajar a la tierra literalmente con cuerpos resucitados como nosotros. Por eso, aquí va esto. ¿En qué tiempo se va a llevar la fiesta de las bodas? Vamos a Apocalipsis. Qué bueno que tocaste ese tema, Elena. Vamos a verlo en la Biblia. Miren, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? El Vaticano. He aquí que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, cuando quemen el Vaticano. Y los 24 ancianos y los 24 seres vivientes se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y después gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien. Entonces, esto, de acuerdo aquí a este pasaje, se va a llevar a cabo después de que enjuicien a la gran ramera. Y para ese tiempo estamos hablando, porque si leemos más abajito, por eso hay que leer el contexto para que saquemos y no sacamos un pretexto. Dice aquí más abajito. Y mira, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y pisa el lagar del vino de furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tienen escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid congregados a la gran cena de Dios. Por eso, si el juicio de la gran ramera es antecitos de las bodas del Cordero. Por lo tanto, aquí las bodas del Cordero va a ser al final la cena. La cena de las bodas del Cordero será al final de la gran tribulación. Porque al final, cuando termine la tribulación, acabamos de leer el contexto. ¿Qué pasó en el capítulo 11? ¿Quién es el que viene en el caballo blanco? La segunda venida. Entonces, los santos del Antiguo Testamento, si van a resucitar, o sea, ¿qué es lo que quiero? Entiéndeme. Una pregunta.
todos los santos del Antiguo Testamento, ¿dónde están ahorita? Se los llevó Jesús cuando descendió, porque ellos estaban en el lado del paraíso, en el seno de Abraham. ¿Se acuerda? Efesios 4:9, se llevó cautivo la cautividad, se los lleva al cielo. ¿Y con qué cuerpo están? ¿Ellos con qué cuerpo están? Un cuerpo temporal. Y si se dan cuenta, están entonces con un cuerpo temporal y les dieron vestiduras. También les dieron vestiduras, dice Apocalipsis 6:9 en adelante, que clamaban a gran voz diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Y les contestó: hasta que se complete el número de sus consiervos. Por lo tanto, que descansen un poco más, y se les dieron vestiduras blancas, dice Apocalipsis 6:9 al 11. Muy bien, entonces los santos del Antiguo Testamento, al final, en la segunda venida, en el día de la cena, ya estarán resucitados, porque 7 años antes resucitaron los muertos en Cristo. Póngame atención, los muertos en Cristo que están enterrados ahorita, que ya murieron nuestros hermanos, ellos resucitan en el rapto de la iglesia. Se van, resucitan allá en el cielo 7 años, y al final de los 7 años de la tribulación, ya cuando se esté llevando, ahí tienen que estar ellos presentes, porque ya estamos terminando la cena de las bodas. Regresamos con Jesús en caballos, dice aquí, vestidos de lino fino. Por lo tanto, ya estarán resucitados. O sea, tienen que ser en el transcurso de los 7 años, al final, o más bien al final de los 7 años, que ellos allá en el cielo, que tienen vestiduras temporales, ya al final les dan un cuerpo glorificado también. O sea, la escatología es muy profunda y hay que tener mucho cuidado, porque si no hacemos un zafarrancho. No puedo especular diciendo así, mientras yo no encuentro un versículo que me sostenga eso. Yo tengo que dejar en un intermedio. Ahora sí. Aquí la escritura para lo que acaba usted de decir, hermano. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos los muertos en Cristo, y así recibiremos al Señor. Muy bien, para terminar, en la fiesta judía era la novia que tenía que llegar primero al lugar de la ceremonia, y después entrar el novio. Y aquí en la tierra también se lleva a cabo eso, también se lleva lo mismo. En las iglesias siempre entra la primera, la novia, ¿verdad? O en una congregación. Es una costumbre. Es una costumbre que aquí en cualquier iglesia, ya sea cristiana o religiosa, entra la novia vestido de blanco, abrazado del padre, etcétera, etcétera, y después entra el novio. O sea que siempre la novia recibe al novio. Vayamos al pasaje. Primera Tesalonicenses 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. O sea que la novia, tal y como en la tierra, llega primero, la iglesia sube primero, y después del tercer cielo baja el novio y se encuentra con la novia. Por eso dice, para recibir al Señor en el aire. No es que el Señor Jesús ya va a estar ahí esperándonos. La iglesia sube primero y luego el Señor llega, tal y como es una boda. Desgraciadamente, hoy en día ya el novio llega corriendo, ¿verdad?
A mí me pasó. Yo llegué tarde a mi boda. Bueno, pero ahí es donde cuando la iglesia esté allá en las nubes, imagínese usted qué precioso es, ya ni Hollywood. Esté en las nubes la iglesia, todos allá parados, yo lo soñé así, miraba gris, no miraba nada, puro gris, y miraba la gran multitud. Cuando estábamos ahí se escucha una voz, el Señor viene. No lo estoy mintiendo, fue un sueño que Dios me dio. Aquí está el de testigo. Lo único que escuché, cuando ahí viene el Señor, volteamos a ver y se vio una luz resplandeciente que venía de allá arriba. ¡Fum! Ahí acabó mi sueño. No me permitió ver quién era Jesús. O sea, hasta ahí llegó mi sueño. Inmediatamente algo pasó, se acordó, pero solo vi el resplandor que se estaba abriendo. Y todos estaban así, pero nos sentíamos como temblorosos, emocionados, no sé, algo así que nuestro corazón, yo sentía que mi corazón palpitaba. Nada más escuché, el Señor viene. Alguien gritó así, ¡fum! Todos escucharon. Y wow, nada más cuando alzamos nuestros ojos, el resplandor, y creo que ahí me desperté o algo así, pero hasta ahí me dio la visión del Señor. Pero fue algo precioso que me levanté casi llorando, emocionado, porque va a ser muy, muy bonito ese día. Entonces, así era la tradición judía de que la novia llegaba primero y luego el novio. Por eso nosotros somos la novia, subimos para recibir al Señor en el aire. Nosotros recibiremos al novio. Amén. Bueno, las bodas del Cordero. Yo quiero invitar a todos los que están ahí en las redes sociales. Y a todos los que están aquí y nos visitan por primera vez, a todos los que están acá. Yo quiero invitar a que usted venga a los pies de Cristo. Ahí, usted que me ve en Facebook, en YouTube, tal vez usted tenga religión, pero tal vez usted no tenga a Jesucristo. Y si no tiene a Jesucristo, no tiene la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Yo le invito hoy a que venga, que le entregue su vida a Cristo. Así que vamos a orar y les pido que todos, por favor, sin excepción, cerrados sus ojitos, incline su rostro. Yo quiero invitar ahí a usted que me está viendo, familia, mis contactos, usted que me ve, que me conoce, tal vez crea en Dios y crea en Jesús, pero a su manera. Si usted quiere entregarle su vida a Jesús, repita conmigo esta oración. Señor, te doy gracias por hablarme a mi vida a través de tu palabra. He entendido que no puedo ser partícipe de esa gran cena que se va a llevar a cabo en el cielo, porque soy un pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor mío, te pido que me perdones mis pecados, que entres a mi corazón, porque te recibo como mi Señor y Salvador. Si alguien de acá que está presente no tiene a Cristo Jesús, puede repetir conmigo esta oración. Ahí en su intimidad. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste al tercer día, y que ahora estás sentado a la diestra del Padre. Señor, me arrepiento de todo corazón. Lávame con tu sangre preciosa. Séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser partícipe de esa cena que se va a llevar a cabo en los cielos. Gracias, Señor Jesús, por salvarme a esta hora, porque te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús.
Amén y amén.